Buenas tardes con todas y todos. Y muy contento de participar en este foro virtual que Ingrid Guzmán de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia tuviera bien promover. El tema propuesto por Ingrid y que creo viene a pelo con las circunstancias, este tema de interculturalidad y buen vivir en tiempo de crisis. Yo quisiera referirme de manera breve a dos temas. Uno es cómo cómo vivencia la crisis las poblaciones indígenas. En el caso mío, en el caso particular, como vivo en Lamas, estoy mucho más cerca con la población indígena quechua Lamas. De hecho, tengo vinculaciones y contactos con ellos y puedo ver algo de la vida cotidiana de ellos. Los indígenas quechua Lamas tienen una residencia bimodal. Por un lado viven en la ciudad, en el cual ellos ocupan un barrio muy importante, como conocen muchos de ustedes, este barrio se llama El Huayco, y la otra residencia que ellos tienen es sus chacras, ¿no? Donde están sus campos de cultivo, donde están los bosques, donde están sus fuentes de agua. Esta residencia bimodal, con la crisis, ha tenido alguna, como es obvio, alguna distinción en cuanto a la proporcionalidad. Y lo que ellos han hecho en esta época, además que no hay clases, y que en lo cual hay unas prohibiciones de salir de la casa, es tomar la decisión de irse a la chacra. Entonces, la primera cuestión que en vez de quedarse en casa, como manda el eslogan del gobierno, ellos han preferido decir, quédense en la chacra, ¿no? Entonces la estrategia es quedarse en chacra. Esta estrategia tiene dos ventajas. Por un lado, dispersa el riesgo. Como ustedes saben, la pandemia se desarrolla más cuando hay más cercanía social. En el momento en cual hay lejanía social, las posibilidades de contagio disminuyen. Por tanto, la dispersión, el que cada quien vaya a su chacra, como ustedes saben, las chacras en las comunidades también están dispersas, ¿no? Y esto ayuda mucho a evitar que la propagación de una pandemia, la dispersión. Obviamente esta estrategia es muy particular y no pensamos que puede ser extensiva a todo el país y en particular a las ciudades, donde mucha gente realmente no tiene otro tipo de residencia más que su vivienda, cualquiera sea el barrio en el cual viva, ¿no? Pero muestra que cuando un país tiene una distribución demográfica en el cual existe la posibilidad que la población combine su residencia con espacios vinculados a la naturaleza, las posibilidades de dispersión del riesgo es muchísimo mayor. Entonces, tener naturaleza, tener chacras, es muy importante en cualquier estrategia frente a la crisis, ¿no? Entonces la gente, y algunos recuerdan algunas estrategias que ellos hacen cuando llega la peste a sus galpones donde crían aves. Lo que hacen normalmente, lo que sucede es que la peste no es un fenómeno inusual. La peste viene, así le llaman, probablemente científicamente tengan otros nombres, pero llega y diezma en algunos casos con los galpones familiares. Entonces lo que hace la gente usualmente es, bueno, a los que cogió la peste, bueno, obviamente los queman, los entierran, y a los que no, los llevan al bosque, los llevan al monte. Es el contacto con la naturaleza, el contacto con el monte,
el que de alguna manera es un factor que propicia la regeneración saludable de los que quedan. Ergo, ellos han considerado que la mejor forma de dispersar los riesgos productos de una pandemia que se reproduce en mayor escala en los sitios donde hay mayor aglomeración es quedarse en la chacra, es irse a la chacra. Entonces aquí hay una suerte de eslogan que podría ser muy interesante promoverlo: quédate en tu chacra. La primera cuestión. La segunda cuestión por la cual es importante quedarse en la chacra es porque la chacra te provee de alimentos. Cuando hay una pandemia como la que ha pasado en el país, se cierran las fronteras, pero se cierran las fronteras no solo nacionales, sino se cierran también las fronteras nacionales e inclusive las fronteras al interior de las regiones. Entre las propias provincias no hay movilidad. Entonces la posibilidad de tener alimentos cercanos es una posibilidad de no circulación de bienes y servicios, es central a la sobrevivencia de las poblaciones indígenas. No, esto es fundamental. Esto también tiene una consecuencia muy importante en las estrategias gubernamentales. Usualmente las estrategias gubernamentales en cuanto al apoyo a la producción agrícola de los indígenas han estado articulados al mercado, ¿ya? Sea a través del café, a través del cacao, a través del arroz, a través de la palma aceitera, es decir, a través de los monocultivos, generar economías de escala para que ellos se puedan incorporar al mercado. Entonces, esto ha sido una estrategia, bueno, que ha funcionado mal, más o menos, pero en general que ha debilitado la autonomía alimentaria de las comunidades y los ha hecho dependientes del mercado de alimentos que vienen del exterior. Hoy día, en la pandemia, nosotros vemos de que esa estrategia no podríamos decir que está errada totalmente, pero no es la que mejor nos habilita para superar esta crisis, ¿no? Porque cuanto más dependiente es una población, una comunidad de los bienes del exterior, la posibilidad de salir a la ciudad y contagiarse es mayor. Y cuanto más autónoma es la población en cuanto a la provisión de comida, las posibilidades de salir al exterior se disminuyen, porque tiene mucho más comida. Y esto debería llamarnos la atención a los que hacen políticas de apoyo a la pequeña agricultura en general y a la agricultura y a la vida, a la economía campesina en particular, ¿no? Por otro lado, no solamente por la autonomía y por garantizar la sobrevivencia de las poblaciones indígenas, no se olviden que poblaciones como la de San Martín dependen más del 60% de los alimentos frescos que vienen del campo. ¿Y quiénes producen esos alimentos frescos? No lo producen los arroceros, no lo producen los productores de monocultivo de maíz, de café, de cacao. No. Quienes lo producen esos son los campesinos y los indígenas. Entonces, hoy día es clave para la sobrevivencia de las ciudades el suministro de alimentos que vienen de las poblaciones indígenas. Entonces, esto es como se está viviendo, pero al mismo tiempo tiene sus tensiones. La gente tiene que salir a vender sus productos, porque si no la ciudad se queda sin suministros. Y al salir a la ciudad, corres el peligro de contagiarte con el virus. Entonces, esto, ¿cómo se hace? ¿En qué momento se hace? Hasta ahora, lo que hace usualmente la gente es venir muy de madrugada, dejar su producción en los mercados locales y luego irse de inmediato. Ya no se queda, como es usual, a vender ellos mismos su propio producto, lo cual significa vender a un intermediario que sí se va a quedar, pero ellos ya no se quedan, les pagan y luego regresan nuevamente a su chacra. Entonces, esto es una tensión que se está superando de esta manera, pero obviamente todavía no hay formas de resolverlo, de modo que la población en su dispersión y durante la pandemia pueda quedarse, como decimos, quédate en tu casa, quédate en tu chacra. Quedarse en su chacra es importante, interesante, pero es insuficiente. Entonces hay que resolver esto. La manera como se está resolviendo con la población urbana es que uno lleva comida allá. Todavía no sabemos cómo se va a dar esto en el caso de la población rural. Porque ahora los centros de distribución siempre significan aglomeración, igual como los centros ahorita en el cual se está distribuyendo los bonos monetarios. Entonces, ¿cómo evitar esto? Esto todavía es un desafío que tenemos que resolverlo. Primera cuestión. Sin embargo,
lo importante de cómo se vive lo importante de la estrategia indígena de quedarse en la chacra es disminuir las posibilidades de contagio, dispersando los riesgos. Primera cuestión que quisiera detenerme. La segunda cuestión que quisiera, por tanto, si el primer subtítulo es Quédate en la chacra, el segundo subtítulo de esta presentación sería Sacar la escuela de la escuela. Definitivamente lo que ha hecho esto es que la escuela como un escenario de concentración de estudiantes no es la solución más viable, ¿no? Por esto, justamente por este tema de la concentración y las posibilidades de contagio mucho más acentuado que cuando la población está en su casa y por tanto tiene un tipo de poblamiento disperso. ¿Cómo en una estrategia de poblamiento disperso puede un servicio como el educativo funcionar? Aquí quisiera yo hacer un par de observaciones. La primera observación, así como lo que pasa con la naturaleza, que uno escucha más loros, más pájaros, hay presencia incluso de monos en las chacras, que ya no había, hay más peces en las aguas, ¿no? Como ustedes ven ahí, las fotos nos han inundado en las redes, viendo que la naturaleza ha recuperado, ha respirado por fin un poco mejor, y entonces lo que uno ve es escenarios de vida muchísimo más que ya habíamos pensado que ya no existían. Así como pasa con la naturaleza, cuando la gente se dispersa en su chacra, también hay un fortalecimiento de la educación comunitaria. Miren ustedes, como ustedes saben, tanto en el espacio de la chacra, del bosque, del agua, como de la casa, que son los espacios de vida de los indígenas, se realiza cotidianamente la transmisión intergeneracional de saberes. Esta transmisión intergeneracional obviamente viene de los mayores a los menores, ¿sí? Quienes aprenden los secretos de la vida bosquecina, agrícola y acuícola, haciendo las actividades con sus padres. Tiene una característica muy importante. Por un lado, que se aprende haciendo. Segundo, que reposa en la sabiduría de los abuelos. Y la tercera cuestión, que es bien importante, es que no solamente uno aprende de lo humano, también aprende de la naturaleza. Aprende a conversar con la luna, aprende a conversar con los astros, aprende a conversar con la floración de los árboles, aprende a conversar con la naturaleza. Y esto le da una amplitud impresionante de diálogo a este niño y niño, que el diálogo que él usualmente lo hace con sus docentes encerrados a cuatro paredes. O sea, primera cuestión, así como la naturaleza se ha regenerado, se ha vigorizado la cultura educativa de la comunidad, se ha vigorizado la educación comunitaria. Esta es una cuestión que creo que es digna de tener en cuenta, porque entonces la educación, ¿cómo plantearíamos la educación oficial, la cultura educativa oficial, es como incremental a esta cultura educativa de la comunidad? Pero sin embargo, la escuela ya dejó de ser el escenario privilegiado. Entonces es la comunidad, las familias y los clanes, los ayllus, los escenarios donde se da el acto educativo, y lo que pensamos es que la cultura educativa oficial debería ser incremental a esta cultura. No olvidemos que los padres consideran importante su propia sabiduría, pero también siempre han pedido los saberes de afuera, los saberes de la ciencia y la tecnología, para que sus hijos pudieran moverse tanto en el espacio de su comunidad como fuera de ella. Entonces, ¿cómo hacer este tema, ¿no? Una de las cuestiones que obviamente pasa es que las casas se convierten hoy día en los escenarios de vigorización educativa. Es decir, al lado de la cultura educativa de la comunidad tenemos la cultura educativa oficial, pero ya en la casa. Como va a ser un poco complejo para que el docente se desplace a todas las casas, a todos los barrios en una comunidad determinada, salvo que estas comunidades sean pequeñas, ¿no? Va a ser necesario crear una red educativa. Pero no una red educativa con más docentes, sino una red educativa con los jóvenes, ¿no? Y con los jóvenes. Es decir, tendríamos que repensar, como lo hicieron los zapatistas en el 90, que cuando salieron los docentes, ellos se pusieron en un proceso de que el que sabe enseña al que no sabe.
Entonces, la impresión que tengo es que hay muchos jóvenes que han aprendido a leer y escribir y que saben las primeras operaciones matemáticas. Entonces, lo que estamos pensando es que el que sabe debe enseñar al que no sabe. Y entonces, el docente lo que tiene que tener es una red de promotores educativos con quienes animar los procesos de educación, de la cultura educativa oficial, porque él no va a poder físicamente estar en todos los lugares. Y si bien esta red va a resolver algunos temas del currículo, obviamente no lo va a resolver todo. Pero hay un tema que a nosotros nos parece muy fundamental. Si pensamos la cultura educativa oficial como incrementar a la cultura educativa de la comunidad, nosotros tenemos que pensar que el docente tiene que saber mínimo qué cosa está pasando en su contexto. Nosotros en San Martín hemos tenido experiencias a este respecto, ¿ya? Hemos acompañado a 2 UGELs, y ahora 3, en la facilitación de capacidades para que los docentes puedan tener las herramientas para la investigación de los saberes ancestrales, ¿no? Y entonces esto lo han llevado a una matriz de saberes de la propia comunidad y luego lo han dibujado en un calendario donde uno puede ver mes a mes qué son las actividades que tienen ellos. Entonces el docente, junto con estos promotores, debe ver qué actividades son las significativas para los niños y niñas que están en la propia comunidad. Entonces, este tema de la herramienta calendario comunal deviene como crucial, como clave, para hacer una educación contextualizada. Esto creo que en algunos casos, en las UGELs de Lamas y Sisa y un poco en Rioja, se está poniendo en marcha acá en San Martín. No sé exactamente qué cosa es lo que está pasando en los otros lugares, pero a no dudar, nos coloca la crisis en un escenario totalmente distinto donde esta herramienta empieza a ser sumamente importante y necesaria para acompañar los procesos educativos. Si no, lo que vamos a pasar es que estamos llevando el aula, no le estamos sacando a la escuela fuera de la escuela, sino estamos convirtiendo el escenario de la casa en una ampliación del aula, cuando de lo que se trata es fundamentalmente de cambiar, creo yo. Y a partir de estos núcleos de interés que se llaman en pedagogía actividades significativas, desarrollar mediante proyectos de aprendizaje el conjunto de las áreas de manera holística, integrada, vinculada, relacional. No pensar que vamos a tocar matemáticas con un tema, ciencia y ambiente con otro tema y comunicación con otro tema. No, requerimos nosotros, a partir de una actividad significativa, articular todos los contenidos en una actitud, diríamos nosotros, inter y transdisciplinaria para el docente. Esto es un aspecto entonces muy importante. Incrementalidad del proceso educativo, generar redes de docentes, una red de aprendizaje comunitario y fortalecer, creo yo, otra vez la autonomía de la cultura educativa de la comunidad. Pensar que la educación no es solamente la que se genera en el aula, sino también en todo el escenario de la comunidad. Estos son, creo yo, algunos aspectos que podría decir, amén de otros. Por ejemplo, ya concretamente cuando uno va a ciertas áreas, como por ejemplo historia, todo lo que es personal social, yo creo que la comunidad te da una importantísima fuente de saberes desde los cuales nosotros podemos hacer muchísimas cosas, geografía, historia, ¿no? Y en vez de estar leyendo otras historias, estar haciendo la historia de la propia comunidad a partir de la sabiduría de los abuelos. De manera que no nos vengan a contar historias que no son las nuestras, sino generar nuestros propios, como dicen la mamá grande, en una novela de García Márquez, hagamos de una vez la historia antes de que vengan los historiadores. Muchas gracias.